Entonces, este ejercicio, eh, como les mencionaba, hace referencia al tema de ecuaciones de tercer grado, que también son denominadas ecuaciones cúbicas. ¿Y por qué se establece como una ecuación a esta expresión? Hay varios criterios, ¿no? El primero es de que por lo general se trabaja con una sola incógnita. Ustedes observan que ahí tengo la variable x, que se la conoce como variable independiente. Tengo el igual, y el igual hace de que esta ecuación se divide en dos partes, parte izquierda y parte derecha. Entonces, por esa razón se le conoce como una ecuación, y además es una ecuación de tercer grado porque el máximo exponente de la variable x o de mi variable independiente es el 3. Siempre tengo que fijarme en el máximo exponente de la ecuación, ¿sí? Por ese criterio, con toda seguridad yo puedo decir que voy a resolver una ecuación de tercer grado, ¿sí? Ahora, así como se analizaban las ecuaciones de segundo grado, existen varios métodos de resolución y ya depende del estudiante la viabilidad del método que vaya a utilizar, ¿sí? Entonces, para lo que es ecuaciones de tercer grado, tengo varios métodos, pero en la parte del bachillerato se la establece o se practica un solo método, pero en este caso les voy a ubicar las más utilizadas. En este caso es el método de Ruffini, que es el más aplicado. Tenemos un segundo método, que es el método de Cardano. Y el proceso que se debe realizar para ejecutar el método de Ruffini me dice que yo tengo que trabajar específicamente con los coeficientes que acompañan a los términos de la ecuación, ¿sí? Hay que saber, en este caso, que por lo general un coeficiente es un valor numérico y yo tengo que trabajar o extraer esos valores numéricos o esos coeficientes para aplicar el método de Ruffini y les voy ubicando en el mismo orden, ¿sí? De manera horizontal. Entonces yo observo aquí que tengo un 3. Luego, el coeficiente que le acompaña en este caso a la variable que está elevado al cuadrado, pues se sobreentiende que es el 1, ¿sí? Cuando ustedes no observen que está un número específico y está solamente la variable, pues se sobreentiende que es el 1. Sacamos el 1. El siguiente coeficiente es menos 12. Y el último coeficiente es menos 4. ¿Sí? Nuevamente repito, el método de Ruffini me dice que yo debo extraer los valores numéricos que acompaña a cada uno de los términos. En el primer caso, tengo el 3, en el segundo caso el 1, en el tercer caso menos 12 y en el cuarto caso menos 4. Estoy ubicando exclusivamente los coeficientes en el mismo orden, ¿sí? De manera horizontal. Luego, tengo que hacer este tipo de representación, como que voy a hacer una división. Y debajo de los números tengo que ubicar una línea horizontal. Hay varias maneras para aplicar el método, pero esta es la que más se utiliza. Y yo tengo que ubicar en esta parte un número, ¿sí? Que al momento que yo aplique el proceso del método de Ruffini, obtenga como resultado en la última parte, es decir, aquí, debo obtener un 0. Ya les voy a explicar el proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué número voy a ubicar en esta parte para aplicar el proceso? Yo tengo que fijarme exclusivamente en el último valor que ubiqué de manera horizontal, que en este caso es el menos 4. Y tengo que preguntarme del menos 4, ¿sí? Que es el último valor, ¿cuáles son los divisibles para ese valor? Cuando yo digo divisibles es
que se debe aplicar una división y que el resultado debe ser exacto. Entonces yo puedo decir que un número que sea divisible puede ser el 1, porque si yo divido menos 4 para 1 me da menos 4. También puede ser el menos 1, tanto positivo como negativo. Menos 4 dividido para menos 1 me queda 4 positivo. Otro número divisible para el 4 tengo el 2, porque menos 4 dividido para 2 me sale menos 2, tanto positivo como negativo. No se olviden que si estamos hablando de números divisibles, el resultado debe darme un número entero. El 3 no puede ser, porque si yo divido 4 dividido para 3 ya me sale una fracción o un número decimal. El que sí puede ser es el 4 mismo, ¿sí? Menos 4 dividido para 4 me sale menos 1. Y si tengo positivo, también tengo que considerarle el negativo, ¿sí? Y esos son los números divisibles para el menos 4, ¿no? Ya no puedo ubicar otros valores porque ya son mayores que el menos 4 y obviamente si hago la división me va a salir un número fraccionario o un número decimal. Entonces con estos 6 numeritos, yo tengo que ir reemplazándole cada uno de ellos en esta parte, ¿sí? Cada uno de estos numeritos que son divisibles para el 4, yo tengo que ir probando en esta partecita, ¿sí? Siempre se empieza con la unidad, ¿sí? Entonces yo voy a ubicar en ese espacio el 1, ¿verdad? Tengo que hacer el proceso y al final tengo que encontrar el 0. Si no encuentro el 0, pues tengo que borrar el proceso y continuar con el siguiente número. Entonces vamos a utilizar, en este caso, el primer numerito, el que está aquí, que es el 1 positivo, y ubicamos en esta partecita y comienzo a realizar el método. Este método de Ruffini me dice que el primer valor o el primer coeficiente yo debo escribirle tal como está debajo de la línea horizontal. Es decir, yo observo aquí que tengo el 3 y ese mismo número yo tengo que ubicarle debajo de la línea horizontal, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, un 5, bajamos del 5. Si tuviera un 2, bajamos del 2 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este número, que es el 3, tengo que multiplicarle por el valor que ubiqué anteriormente. ¿Sí? En este caso, el 1. Tengo que multiplicar, es decir, 3 por 1 sigue siendo 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero al momento de ubicar el número o el resultado en el número 1, que es el siguiente número de los coeficientes que acabé de ubicar anteriormente, ¿sí? El primero es el 3, luego el 1, el menos 12 y el menos 4. El valor numérico, el 3, tengo que bajarle tal como está. Dicho valor tengo que multiplicarle por el primer número que ubiqué, que es divisible para el menos 4, y el resultado yo tengo que ubicarle debajo del siguiente número, que es el 1, pero cambiándole de signo. Es decir, si yo multiplico 3 por 1, el resultado es 3, pero al momento de ubicarle debajo de la unidad, tengo que cambiarle de signo. Entonces, ¿qué me queda? 3 por 1, 3. Al cambiarle, me queda menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya hice ese proceso, estos dos valores, el 1 y el menos 3, yo tengo que aplicar una suma o una resta dependiendo del caso, de manera vertical. Considerando que signos contrarios se resta conservando el signo del mayor y signos iguales se suman conservando el mismo signo. Entonces, si yo tengo 1 positivo y menos 3, el resultado aquí es menos 2. Luego hago el mismo proceso. Este menos 2, que es el resultado, voy a multiplicar nuevamente por la unidad. Menos 2 por 1 me sale menos 2. Al ubicar debajo del menos 2, yo tengo que cambiarle de signo. En este caso sería más 2. ¿Estamos de acuerdo?
Repito nuevamente, el menos 2 le multiplico con el 1 y el resultado lo ubicamos debajo del siguiente número, pero cambiándole el signo. Y aplico la suma o la resta de manera vertical. ¿Sí? Tengo menos 12 más 2 me queda menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este menos 10, que es el resultado de restar menos 12 con el 2, nuevamente tengo que multiplicarle con el 1. Y si yo multiplico menos 10 por 1, me sale menos 10. Al ubicar debajo del menos 4, tengo que ubicarle con signo positivo. ¿Sí? Y si yo hago la resta entre el menos 4 y el 10, jamás me va a salir 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 1 no es el resultado para esta ecuación de tercer grado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a borrar nuevamente todo. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta sobre el proceso que se debe aplicar. Todavía no encontramos las respuestas, ¿no? Me salió en este caso menos 4 más 10, me va a salir más 6. Yo tengo que encontrar un 0. ¿Sí? ¿Alguna inquietud que ustedes tengan, por favor? ¿No? Listo, entonces, No, eh, listo, entendido. en este caso, como no me salió con la unidad, queda descartado este número. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar ahora el menos 1 y hacer el mismo proceso. Pero tampoco nos va a salir con el menos 1. ¿Sí? Entonces, para tratar de ahorrar tiempo y poder continuar con el ejercicio, el resultado me va a salir con el 2 positivo. Entonces voy a borrar este 1, ¿sí? El menos 3, este valor de acá también, y comienzo a aplicar nuevamente el método hasta encontrar el 0. Entonces ahora voy a reemplazar el 2. ¿Estamos de acuerdo? Que es el valor que está aquí. Con el 1 de igual manera no va a salir. Pero si ustedes quieren practicar, lo pueden hacer. Entonces voy a hacer el mismo proceso. El 3 tengo que multiplicar con el 2. 3 por 2 es 6. Pero al momento de ubicar debajo del 1, tengo que cambiarle de signo, sería menos 6. ¿Sí? Estos dos valores tengo que aplicar una resta porque son signos contrarios. 1 menos 6, el resultado es menos 5. Y nuevamente sigo con el proceso, ¿no? Ahora el menos 5 se va a multiplicar con el 2, me va a salir menos 10. Pero al momento de ubicar debajo del menos 12, tengo que cambiarle de signo, es decir, más 10. Repito, menos 5 por 2, menos 10. Al ubicar debajo del menos 12, tengo que cambiarle el signo, sería más 10. Aplico la resta entre estos dos números porque tienen signos contrarios. Me va a quedar menos 2. Menos 12 más 10 menos 2. Y nuevamente sigo con el proceso. Tenemos ahora el menos 2 que tiene que multiplicarse con el 2. Me va a salir menos 4. Pero al momento de ubicar el resultado debajo del menos 4, tengo que cambiarle de signo, es decir, más 4. Y menos 4 más 4 me sale el 0. Cumplido. Siempre el objetivo de aplicar este método de Ruffini es tratar de encontrar en el último casillero o el último valor del análisis debe estar el 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya encontré el 0. Este 2 sí es respuesta para este método. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Una vez que ya encontré el 0, reemplazando con el 2, ya estoy haciendo en este caso todo el proceso, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a abrir paréntesis, estoy trabajando con mi variable x, que es la variable independiente, la ubico, y este 2, que está positivo, al momento de ingresarle al paréntesis, tengo que cambiarle de signo. Entonces aquí voy a poner menos 2, ¿sí? Menos 2. Y cierro paréntesis. Repito nuevamente. Una vez encontrado el 0,
yo tengo que formar mis factores, que se los dice ya un poquito más técnicamente. Y como estoy trabajando con mi variable x, tengo que abrir paréntesis, pongo la x, y al resultado, que en este caso es con el 2, que me salió el último valor 0, tengo que ingresarle al paréntesis cambiándole el signo. Cierro paréntesis, nuevamente abro paréntesis, y estos valores que están aquí, el 3, el menos 5 y el menos 2, yo tengo que ubicarles después de este paréntesis, de igual manera que esté acompañado de mi variable x, pero bajándole en un grado dicha variable. Al inicio yo tengo una ecuación cúbica o de tercer grado. Al momento que apliqué el método de Ruffini, ¿qué es lo que pasa con esta ecuación cúbica? Lo voy a convertir en factores, pero uno de esos factores se va a convertir en una ecuación o una expresión cuadrática. Entonces yo voy a poner el valor, el primer valor que es el 3, acompañado de la x elevado al cuadrado. Le bajamos en un grado. Inicialmente tenía con exponente 3, ahora le ubicamos con exponente 2. Y seguimos bajando en un grado. El siguiente número es menos 5, ¿sí? Este menos 5 de aquí. Y como le voy a bajar en un grado a la variable x, ahora voy a poner solamente x. Se sobreentiende que el exponente es 1. Y el último valor, que es el menos 2, es el que se conserva tal como está. Y ubico menos 2. Cierro paréntesis y esto va a ser igual a 0. Ese es el proceso que tienen que hacer al momento de aplicar el método de Ruffini. Ahora, si yo quiero comprobar que estoy haciendo correctamente, aquí puedo aplicar una propiedad distributiva, es decir, a esta x multiplicarle por cada uno de estos términos, al menos 2, también de igual manera, multiplicarle por cada uno de estos términos y tiene que darme como resultado la expresión original. Esa es una alternativa para comprobar. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud. Todavía no culmino el ejercicio, recién estoy descomponiendo en factores. Ya tengo mi primer factor que es x menos 2, pero me encuentro con otro factor que es una expresión cuadrática. Y ya debo utilizar ahí pues los métodos que son necesarios para realizar una expresión cuadrática. ¿Sí? Puedo aplicar el mismo Ruffini, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes van a decir, pero a ver, el método de Ruffini lo voy a aplicar solamente para expresiones cúbicas. No necesariamente. También puedo aplicar Ruffini para una expresión cuadrática. Si ustedes lo desean, no hay ningún problema. Pero el método de Ruffini prácticamente yo puedo aplicarlo en cualquier ecuación polinómica, ¿sí? Ya sea de diferente grado, pero se utiliza bastante en las de grado 3. ¿Alguna inquietud que ustedes tengan del proceso? Verán que esto ya son ejercicios anteriores, pero creo que es necesario una explicación para que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo, buenas noches. Disculpe, los resultados que están abajo, por ejemplo, de la primera fila es del 3 y usted usa la x al cubo que está arriba bajado En un grado. un grado. Sí, Y así, o sea, los resultados de abajo con las x de arriba. Por eso el menos 2 ya va solo, porque solamente está con la x, ¿verdad? claro. Siempre el método Ya. me dice que al momento que yo tengo una ecuación cúbica o una ecuación de tercer grado, al momento de descomponer en factores, factores significa que voy a hacer multiplicaciones en un grupo de paréntesis. Entonces, al momento que yo hago la descomposición en factores, siempre si empiezo con una ecuación de grado 3, un factor me va a quedar una ecuación de grado 2. Otro ejemplo más claro, si yo tengo una expresión de grado 4, aplico el método, me va a quedar una expresión de grado 3.
aplico nuevamente el método y me va a quedar una expresión de grado 2 y así voy bajando el grado de uno en uno. No sé si está claro ahí la respuesta. Sí, Liz, gracias. Ya. Ahora, se dan cuenta que esta partecita ya es una expresión cuadrática. Esto que está aquí es una expresión cuadrática. ¿Sí? Ustedes van a decir, puedo aplicar cualquier método que sea específicamente para una expresión cuadrática, sí lo pueden hacer. Pueden aplicar la factorización, pueden aplicar la fórmula general, ¿sí? Cualquier método que ustedes deseen. Pero en este caso vamos a aplicar el mismo método de Ruffini para que ustedes vean que sí se puede aplicar también. Pero solamente me voy a concentrar en la expresión cuadrática. ¿Por qué le digo cuadrática? Porque el máximo exponente de este factor es el 2. De este factor que está aquí ya me olvido, porque ya tengo como exponente 1 a la variable independiente. Ese es el objetivo, dejarle a la variable x como exponente 1. Ya no le topo ese factor. Entonces voy a trabajar exclusivamente con ¿qué expresión? Con 3x al cuadrado menos 5x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Como voy a aplicar el mismo método de Ruffini, ¿qué me dice el método? Que tengo que trabajar con los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de esta expresión? El 3, el menos 5 y el menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y comienzo a hacer la misma metodología, ¿no? Aplico mi línea horizontal debajo de los números, ¿sí? Y ahora tengo que ubicar aquí un número que sea divisible para qué valor. Tengo que fijarme en el último número, es el menos 2, ¿sí? ¿Cuáles son los valores divisibles para menos 2? El 1, el menos 1, el 2 y el menos 2, ¿sí? Con estos valores yo puedo aplicar Ruffini. Para no perder mucho el tiempo, ¿sí? Nuevamente, si yo pongo el 1, no me va a salir aquí el 0. El objetivo es encontrar el 0 aquí, ¿sí? Entonces aquí con 1 no me va a salir. ¿Por qué no me va a salir con 1? Porque anteriormente tampoco me salió con 1, ¿sí? Si no me sale la primera vez que aplico el método de Ruffini con 1, tampoco me va a salir aplicando la segunda vez, ¿sí? Con el menos 1 tampoco me va a salir. Con el 2 ya lo apliqué, ¿verdad? Ya apliqué con el 2 anteriormente y me salió el 0. Tampoco lo voy a utilizar. Y el único que me sobra es el menos 2. Ese es el que voy a utilizar. Ahora ustedes van a decir, ¿y cómo sé eso? ¿Cómo lo hago directo? Pues ya la experiencia, ¿no? Pero ustedes tienen que hacerlo número a número. Yo sé que es un poquito tedioso hasta que ustedes se vayan acostumbrando, pero es el método que deben aplicarlo, ¿no? Ahora, si alguien decide no aplicar Ruffini y quiere irse por la fórmula general que es para una expresión cuadrática, no hay ningún problema, lo puede hacer. Listo, entonces, ¿qué me dice el método? Nuevamente, el 3, el primer coeficiente, lo bajamos tal como está y aplico el método. Tengo 3 por menos 2, el resultado es menos 6. Pero al momento de ubicar el resultado debajo del menos 5, yo tengo que cambiarle el signo, es decir, más 6. No se olviden que al momento que ustedes ubican debajo de los números, ya tengo que cambiarle el signo al resultado de la multiplicación que hicimos anteriormente. Ahora, ¿qué tengo que hacer con estos dos valores? Menos 5 más 6, tengo que hacer una resta, conservando el signo del mayor. Aquí me queda 1 positivo. Y hago el mismo método, ¿no? El 1 se multiplica con el menos 2, 1 por menos 2, el resultado es menos 2, pero al momento de ubicar el resultado debajo del menos 2, yo tengo que cambiarle de signo, es decir, más 2. ¿Sí? Y se dan cuenta que si yo aplico la resta, el 1 está positivo, el otro está negativo y son los mismos valores numéricos, obtengo el 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que aplicar nuevamente el proceso que hice aquí. Transformar esa expresión cuadrática en factores. Entonces, abro paréntesis, pongo la x porque es la variable que yo estoy trabajando, mi variable independiente,
Este menos 2, que fue el resultado para obtener el 0, tengo que ingresarle dentro del paréntesis, pero con el signo contrario. Entonces, como está negativo, acá irá positivo. ¿Sí? Más 2, cierro paréntesis, nuevamente abro paréntesis y hago lo mismo que hice anteriormente, ¿no? Tengo una expresión cuadrática ahora, ¿verdad? Y lo que decía el señor Reyes, tengo que bajarle en un grado siempre, sí. Como estoy analizando una cuadrática, ahora le bajo en un grado, me va a quedar con exponente 1. Entonces va a ser el 3 acompañado de la X, ¿sí? Y más el 1. Estos dos valores estoy ubicando en el otro factor, ¿sí? Y cierro paréntesis. Se dan cuenta que ya tengo todos mis factores con exponente 1. Ese es el objetivo de analizar este tipo de ecuaciones. Hacer la descomposición en factores hasta que cada uno de dichos factores tenga exponente 1 si es posible. Si no es posible, pues ya hay otro análisis, otra interpretación. Pero para este caso, en todas las alternativas yo voy a tener que la X va a tener exponente 1. Entonces, este resultado que encontré, ¿sí? Es la respuesta de analizar 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Entonces, continuando con el ejercicio, no se olviden que aquí tengo una expresión al inicio, ¿no? Tengo el x menos 2, que era el resultado de aplicar el método de Ruffini la primera vez. En vez de ubicar la expresión cuadrática, ya tenemos aquí el resultado, ¿sí? Que en este caso es x más 2, que multiplica a 3x más 1. Y todo esto es igual a 0. Ya lo hice descomponiendo en sus factores. Una vez que ya tengo los factores, ¿sí? Cada factor yo tengo que igualarle a 0. Eso me dice el método, así como ustedes lo hacían cuando analizábamos ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Entonces, mi primer factor es x menos 2. Tengo que igualarle a 0. El segundo factor es x más 2. También tengo que igualarle a 0. El tercer factor es 3x más 1 y también tengo que igualarle a 0. Cuando yo digo factores, ustedes tienen que interpretarlo como un grupo de paréntesis, ¿sí? Y tengo que despejar la x de cada uno de ellos. En el primer caso, la x va a ser igual a 2 positivo, porque el 2 que está negativo a la izquierda del igual, al cambiar de ubicación se cambia de signo, eso ustedes ya lo deben saber. En el otro caso, el 2 positivo se convierte en negativo. En el tercer caso tengo 3x, el 1 que está positivo lo paso con negativo, pero no está despejada la x porque me está estorbando el 3, y el 3 que está multiplicando a la x pasa a la derecha del igual a dividir. Y ya tengo mis soluciones. En el primer caso va a ser x sub 1, por acá tenemos x sub 2 y por acá tenemos x sub 3. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué me salió 3 respuestas? Porque tengo una ecuación de tercer grado. Entonces, el grado de la ecuación me determina el número de respuestas o de soluciones que va a tener dicha ecuación, pero no siempre se cumple. ¿Estamos de acuerdo? No vayan a decir que siempre en una ecuación de tercer grado voy a tener 3 respuestas. No siempre, dependiendo de los coeficientes que acompañan a las variables. ¿Sí? Entonces ya tengo mis resultados. Ahora vamos a ver el tema de matrices, y para entender correctamente este tema, pues hay que tener conocimientos previos o fundamentación teórica de este tema. Si yo les pregunto qué es una matriz, ustedes deben responder que es un conjunto de números, conjunto de expresiones, porque puede ser número con una variable, dependiendo del caso, en el cual va a estar distribuido dichos números o dichas expresiones en filas y columnas, ¿sí? Y por lo general, a una matriz, a ese conjunto de números o expresiones, se lo debe ubicar entre paréntesis
o entre corchetes, dependiendo el caso. Si ya depende también del texto que estemos utilizando en lo referente a matrices. Por lo general, a una matriz se lo puede denominar con cualquier letra del abecedario, ¿sí? Puede ser letra mayúscula, puede ser letra minúscula, no hay ningún problema. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a establecer una matriz A, voy a utilizar los corchetes y voy a poner en la parte interna, pues, un conjunto de números, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Sí, esto es una matriz. ¿Por qué? Primeramente porque tengo números distribuidos en filas y columnas. Tengo que dichos números están encerrados en corchetes, como también puede ser en paréntesis, no hay ningún problema. Y tengo una denominación para la matriz, que en este caso le puse la letra A. Se dan cuenta que aquí yo tengo filas y columnas. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas filas observan en este ejemplo? Sabiendo que una Dos. fila es Dos. los números que están muy bien. La respuesta es 2. No se olviden que todo lo que es filas se ubican de manera horizontal y todo lo que es columnas de manera vertical, ¿no? Entonces, así son filas y así son columnas. No se olviden, ¿no? Porque a veces se confunden, ¿no? Entonces yo veo que tengo dos filas y también tengo dos columnas. Cuando ustedes observen que el número de filas es igual al número de columnas, yo estoy analizando una matriz cuadrada. ¿Sí? Es una matriz cuadrada. Y ustedes van a decir, ¿por qué cuadrada? Pues es obvio, ¿no? Si yo uno estos numeritos, pues me forma un cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre cuando se cumpla este criterio de que el número de filas coincida con el número de columnas, pues yo estoy analizando una matriz cuadrada. Y para identificar más claramente una matriz cuadrada, pues yo puedo decir que esta matriz es de orden 2 por 2, que se ubica en la parte inferior derecha. Dos filas, dos columnas. ¿Sí? El primer número me representa filas y el segundo numerito me representa columnas. Cuando ustedes vean que estos numeritos son iguales, pues ya de cajón es una matriz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué les explico este ejemplo? Porque tengo matrices cuadradas. Miren aquí. Tengo 3, 5, 1, 4. Dos filas, dos columnas, matriz cuadrada. ¿De qué orden? 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Acá también, pero acá ya tengo expresiones, no tengo solamente números. Acá tengo la combinación. Pero igual sigue siendo una matriz de 2 por 2 o una matriz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se dan cuenta que yo tengo una ecuación. ¿Por qué ecuación? Porque tengo el igual. Siempre cuando ustedes tengan el igual y es igual, me divida a la expresión en dos partes, parte izquierda y parte derecha, eso se llama ecuación. ¿Sí? Anteriormente, ¿qué vimos? Una ecuación cúbica. Teníamos el ejemplo 3x al cubo más x al cuadrado menos 12x menos 4 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué es una ecuación? Porque ahí está el igual y el igual hace de que la expresión o la ecuación se divide en dos partes. Parte izquierda y parte derecha. ¿Cómo se llama? Ecuación de qué tipo? Cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque el máximo exponente de la variable independiente es el 3. Acá es algo similar. ¿Tengo el igual? Sí tengo el igual. ¿Se llama ecuación? Sí se llama ecuación, pero se llamará ecuación cúbica. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Se llamará ecuación cúbica esto? No, ¿verdad? Porque no tengo exponentes o mi variable independiente en el cual el mayor exponente sea el 3. Como estoy hablando de matrices, ya no va a ser pues una ecuación cúbica, sino va a ser una ecuación matricial. ¿Sí? Ya les voy a escribir. Esto se denomina una ecuación matricial.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes observan que en la parte izquierda del igual tengo una matriz cuadrada o una matriz de orden 2 por 2. En la parte derecha de la ecuación matricial también tengo una matriz cuadrada o una matriz de orden 2 por 2. Como tengo una sola matriz en la parte izquierda de la ecuación y una sola matriz en la parte derecha de la ecuación matricial, lo que yo tengo que hacer es igualar los elementos de las matrices. ¿Qué se refiere a eso? Que este elemento, m más n, tengo que igualarle con el elemento de la otra matriz, que es el 3. El siguiente elemento de la primera matriz, que es 2p más q, tengo que igualarle al otro elemento de la segunda matriz, en el mismo orden, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente elemento de la primera matriz? M menos n. Tengo que igualarle al elemento que le corresponde a la otra matriz, que es el 1. El siguiente elemento es p menos q. Tengo que igualarle con el último que me sobra, que es el 4. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, la notación general de una matriz se lo hace de la siguiente manera. Si estamos analizando una matriz A, los elementos o los números se lo puede expresar de la siguiente manera, ¿no? El primer elemento se le pone como A11, el siguiente como A12. Si estoy analizando, ojo, una matriz cuadrada de orden 2 por 2, voy a la siguiente fila, sería A21 y A22. Y ustedes van a decir qué significa A11, A12, A21 y A22. Es el número de fila y columna, ¿no? Si me dice A11, significa que está en la primera fila, primera columna. El A12 significa que está en la primera fila, segunda columna. A21 está en la segunda fila, primera columna. A22, segunda fila, segunda columna. ¿Sí? Ojo, si estoy analizando una matriz A. Si estoy analizando una matriz B, ya no voy a poner A11, ¿no? Sino voy a poner B11, B12, B21, B22. Es dependiendo la letra que yo le asigne a la matriz. En este caso, nuevamente digo, estoy analizando solamente matrices de orden 2 por 2. Si yo tengo una matriz C, en el cual yo quiera establecer una matriz cuadrada de orden 3 por 3, sería C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Y así voy incrementando los elementos de la matriz y que esté relacionado con la letra, ¿no? Entonces, a eso me refiero con los elementos de la matriz. Como yo tengo en mi ecuación matricial dos matrices, la una en la parte izquierda y la otra en la parte derecha, yo tengo que igualar los elementos de cada una de las matrices. ¿Sí? Entonces, si yo cumplo con ese criterio, pues yo puedo decir que el elemento m más n tengo que igualarle al número o al elemento que esté ubicado en la misma posición, ¿sí? Que en este caso es el 3, le igualo a 3. ¿Qué más puedo decir? Que el siguiente elemento de la primera matriz, que en este caso es 2p más q, tengo que igualarle con el elemento correspondiente de la siguiente matriz, que en este caso es el 5. ¿Estamos de acuerdo? Voy con el siguiente. Sería m menos n y tengo que igualarle con el elemento correspondiente de la segunda matriz, que en este caso es el 1. Me falta un elemento más, que en este caso es p menos q, y tengo que igualarle
al elemento correspondiente, pero de la siguiente matriz, que es el 4. ¿Sí? Para que entiendan de mejor manera, es como que yo estoy igualando el elemento A11 de la primera matriz con el elemento A11 de la segunda matriz. El elemento A12 de la primera matriz con el elemento A12 de la segunda matriz. El elemento A21 de la primera matriz con el elemento A21 de la segunda. Y el elemento A22 de la primera con el elemento A22 de la segunda. Pero todavía no estoy encontrando la respuesta, ¿no? Me está solicitando que yo encuentre esta expresión. Pero para yo poder encontrar esa expresión, yo necesito saber cuánto vale M, cuánto vale N, cuánto vale P y cuánto vale Q. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es la parte de las matrices en el cual yo estoy analizando los elementos. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan hasta ahí sobre la explicación? Todavía me falta el proceso, ¿no? Pero ya está una parte analizada en lo referente a este tema de matrices. Estamos analizando matrices de orden 2 por 2 o matrices cuadradas que están anexadas a una ecuación matricial. ¿Alguna inquietud, por favor, sobre esta partecita? Listo, entonces yo necesito saber cuánto vale M, cuánto vale N, cuánto vale P y cuánto vale Q. Entonces, primeramente voy a analizar estas dos ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Las que tienen la letra M y las que tienen la letra N. Y luego procedo a analizar las otras dos ecuaciones. Entonces, de la primera parte, yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ustedes ya deben conocer que si yo tengo dos ecuaciones, aquí está la primera, acá está la segunda, con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? La M y la N. El conjunto de ecuaciones, es decir, cuando yo tenga dos ecuaciones en adelante, eso se llama sistemas de ecuaciones. Y aquí hay varios métodos de resolución. Tengo el método de sustitución, tengo el método de igualación, tengo el método de reducción, tengo el método de Kramer o determinantes, tengo el método gráfico, tengo varios métodos adicionales para resolver un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. El que me conviene a mí, el que voy a aplicar para este primer conjunto de ecuaciones, es el método de reducción, que también se le conoce como método de suma y resta. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomar esas dos ecuaciones, ¿sí? Y ubicarles tal como está, uno a continuación de otro. Es decir, m más n es igual a 3, y el otro está como m menos n es igual a 1. ¿Qué me dice este método de reducción? Que yo tengo que hacer una suma o una resta de manera vertical. Si me dice que tengo que aplicar una suma o una resta de manera vertical, pues yo tengo que aplicar, en este caso, o trazar una línea horizontal para hacer la suma. Entonces lo voy a hacer de manera vertical, ¿no? La suma. Entonces yo tengo m más m, ¿sí? M más m, el resultado es 2m. Tengo más m menos n, ¿sí? Más n menos n, esto se simplifica. ¿Por qué se simplifica? Porque tengo la misma letra pero con signos contrarios, ¿sí? N menos n se elimina. Esto va a ser igual. Me faltan los coeficientes que están después del igual. Tengo 3 más 1. En este caso es 4. Estoy sumando, ¿no? De manera vertical. Entonces me queda una ecuación simple, ¿no? Me queda 2m es igual a 4. Voy a despejar la m. Y el 2 que está multiplicando en la parte izquierda de la igual, tengo que pasarle a dividir. Esto ya deben saber ustedes, despejar la incógnita, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir o viceversa. Lo que está sumando pasa a restar o viceversa. Si yo divido 4 para 2, pues el resultado es 12. Y miren, ya encontramos el valor de m. M ha valido 2. Si ya encontré m, me falta encontrar n.
Y para encontrar n yo puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a utilizar la primera. La primera era m más n es igual a 3. ¿Sí? Puedo utilizar la primera como la segunda. ¿Sí? Entonces ya puedo reemplazar. Aquí, en vez de esta m, vengo y reemplazo el resultado, que es 2. Entonces me va a quedar 2 más n es igual a 3. Y ya me queda una ecuación con una sola incógnita, en el cual yo tengo que despejar la n. Y si yo despejo la n, el 2 que está sumando en la parte izquierda de la ecuación va a pasar a restar. ¿Sí? Y si yo hago la resta de 3 menos 2, pues aquí el resultado es 1. Ya encontré el valor de n. N ha valido 1. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que primero me tocó analizar lo que es una matriz cuadrada en este caso. Si yo tengo una ecuación matricial en el cual tenga una matriz en la parte izquierda y una matriz en la parte derecha de la ecuación, yo tengo que igualar cada uno de sus elementos en el mismo orden. Una vez que igualo, ¿sí? Me encuentro que tengo sistemas de ecuaciones. ¿Por qué se llama sistemas de ecuaciones? Porque tengo dos ecuaciones que tengo que ser analizadas. ¿Sí? Ya analicé el primer grupo de ecuaciones. Me falta hacer lo mismo con estas otras dos. ¿Qué método voy a aplicar? ¿Qué método me conviene? El mismo. ¿Sí? Aquí voy a aplicar el método de reducción. ¿Sí? No es el único método, pero es el más factible. Entonces tenemos lo siguiente. 2p más q es igual a 5. La siguiente tengo p menos q es igual a 4. Como voy a aplicar el método de reducción, este método me dice que yo tengo que hacer una suma de manera vertical, ¿sí? Y aplico lo mismo, ¿no? Tengo 2p más p, el resultado es 3p. Despejo la p, el 3 que está multiplicando pasa a dividir en la parte derecha, ¿sí? Y si yo divido, pues 9 dividido para 3 me sale 3. Ya encontramos el valor de p. Repito, aplico el método de reducción porque tengo un sistema de ecuaciones. En este caso sumo las p, 2p más p me sale 3p. La una q que está positiva y la otra que está con signo negativo se eliminan. Y 5 más 4, 9. Me queda 3p es igual a 9, en el cual yo tengo que encontrar el valor de p, y el 3 que está multiplicando en la parte izquierda pasa a dividir a la parte derecha, y 9 dividido para 3 resulta 3. Ya encontramos p, me falta encontrar q, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, ¿no? ¿Cuál es la más factible? La segunda, ¿no? Porque no tengo tantos números. Entonces yo puedo ubicar, en este caso, p menos q es igual a 4, ¿sí? Pero en vez de poner la p, vamos a reemplazarle con el valor que encontramos, que es 3. Es decir, 3 menos q es igual a 4. Esta q que está con signo negativo en la parte izquierda, yo le puedo pasar a la parte derecha del igual cambiando de signo, ¿sí? Y el 4 que está en la parte derecha sumando, yo le puedo pasar a la parte izquierda a restar. Me queda de la siguiente manera. 3 menos 4, esto es igual a q. ¿Sí? Lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. Y 3 menos 4, pues signos contrarios se resta, conservando el signo del mayor, me sale menos 1. Y esto es igual a q. Yo le puedo invertir esta ecuación, le puedo dar la vuelta, es decir, que q es igual a menos 1. Y encontramos dicha expresión o dicho valor. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que encontramos el valor de m, de n, de p y de q, recién ahí
voy a contestar lo que me está solicitando el ejercicio. Encontrar m menos p, entre paréntesis, más, nuevamente entre paréntesis, 2n menos q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a reemplazar. Me pide encontrar m menos p más 2n menos q. Reemplazamos los valores, ¿no? Si yo reemplazo los valores, yo digo, a ver, m ¿cuánto me salió? M me salió 2, reemplazamos el 2. Menos p, ¿cuánto me salió p? Me salió 3, reemplazo el 3. Cierro paréntesis. Más, abro paréntesis. 2 que multiplica a n. Bueno, aquí antes de abrir paréntesis nuevamente, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir primero corchete. Abro corchete, pongo el 2 y ahora sí, abro paréntesis. ¿Y cuánto vale n? N me salió 1. Reemplazo el 1. Menos. ¿Cuánto me salió Q? Q me salió menos 1. Le pongo entre paréntesis y cierro corchete. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Reemplazando mis valores de M, N, P y Q en la expresión que me está solicitando el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí me toca hacer operaciones, ¿no? Aquí me queda 2 menos 3, signos contrarios se resta, conservando el signo del mayor, me queda menos 1, más, abro corchete, 2 por 1, ustedes deben saber que el resultado es 2. Luego tengo un signo negativo fuera del paréntesis y un signo negativo dentro del paréntesis. Yo tengo que aplicar ley de signos, ¿sí? Para eliminar ese paréntesis, menos por menos me sale más 1 y cierro corchete. ¿Estamos de acuerdo? Voy a eliminar este paréntesis de aquí, ¿sí? Como está menos 1 y se sobreentiende que fuera de dicho paréntesis es positivo, pues más por menos me sale menos 1 más 2 más 1 ya sabemos que es 3, ¿sí? Dentro del corchete. Me queda menos 1. Para eliminar ese corchete, pues aplico ley de signos, pero en este caso, como está con signo positivo, pues me va a salir el resultado, obviamente, con signo más 3. Y menos 1 más 3, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Y esta es la respuesta. Si yo observo las alternativas, pues es el literal C, ¿no?